Gente, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto verles nuevamente. O que ustedes me vean, ¿verdad? Me gustaría mucho verlos. Es un poco complejo el interactuar solamente con la cámara. Tantos años de interactuar directamente con ustedes, viendo sus reacciones. Les invito a las clases que doy, a las clases presenciales. Ya pronto tengo ese anhelo de poder interactuar directamente con mis alumnos. El día de hoy vamos a profundizar el estudio del pasado. Ya en un video anterior les platiqué que would, pueden verlo ustedes en la lista de reproducción de el verbo no me des el avión, está ahí en nuestra lista de reproducción. En ese video yo les digo que would, que es un verbo modal, hace que el verbo que continúa se convierta, nosotros en español lo entendemos como ría. Ajá. Si yo tengo después de would el verbo be, la conjugación sería esa, sería. Si yo tengo el verbo do después de would, la conjugación sería haría. Y si es el verbo have, por ejemplo, la conjugación sería haría. Ajá. Lo voy a escribir aquí para que quede más claro. I would have, por ejemplo, yo tendría. Es lo que también se conoce como condicional. Si se diera otra circunstancia, yo tendría. Podemos entenderlo también como condicional. Su nombre formal en la gramática es postpretérito, no tienes que recordarlo, es una referencia. Would cambia al siguiente verbo a la forma de ría. Todo esto es cuando estamos en una conversación en presente. Cuando platicamos acerca del presente, lo que está pasando hoy en este momento, si tú escuchas would y tu conversación es acerca del presente, bueno, inmediatamente entenderemos que el verbo cambia a ría. Ajá. Este would también lo usamos en pasado. Su uso formal se dice copretérito, se llama copretérito. Esto lo voy a borrar en un momento para que no nos quite espacio en la memoria. ¿Qué pasa cuando usamos este copretérito en español? Es cuando le agregamos el ia o el aba a los verbos. Ajá. ¿Qué pasaría aquí si en lugar de estar hablando acerca del presente, si en lugar de tener una conversación acerca del presente, estamos hablando acerca del pasado? Aquí el have se convertiría, el cambio sería a yo tenía. ¿Te das cuenta? De tendría, si estamos hablando del presente, la misma expresión cambia a tenía por el contexto del pasado, ¿me entiendes? Por el contexto del pasado. Muy interesante, ¿no? Veremos junto con used to que son palabras que tienen más funciones de las que conocemos en inglés. Es por eso muy útil conocerlas y asimilarlas para lograr pensar en inglés. Esto es lo que, con un efecto acumulativo de saber cómo este tipo de detalles y con práctica, que para eso son las conversaciones que te propongo al final, eso te va a ir ayudando a pensar en inglés. Entonces, voy a borrar por el momento, esta referencia que hicimos a el presente, porque, como te digo, el día de hoy ya estamos profundizando en el estudio del pasado. Pasado. Estas terminaciones ia, aba, que también las da used to, ia, aba, es a lo que le llamamos copretérito. Lo voy a borrar. Si estás en una conversación en pasado y escuchas would, sabes que la siguiente palabra, el siguiente verbo, cambia a ia o aba.
¿Qué pasaría aquí si en lugar de ser have fuera study? Pues sería estudiaba. I would study. Yo estudiaba. Esta es la terminación ia-aba del copretérito. En términos prácticos es lo que usamos en una conversación en el pasado. Muy bien, entonces, I used to, muy importante también, muy importante. I used to también le da a los verbos la terminación ia o aba, como lo hace would. Si aquí yo tengo I used to eat, la conjugación es yo comía. Yo comía. Sí, conozco ese restaurante. Fui muchos años a ese restaurante. Yo comía ahí. Yo comía ahí. Copretérito, I used to eat. Este I used to eat es lo que en su momento ya, bueno, no creo que nunca haya sido muy común, pero si has oído del verbo soler, yo solía hacer esto, yo solía hacer aquello, yo solía comer en ese lugar. Esa forma del verbo soler, yo solía, es lo que significa I used to. Muy bien. El verbo to be, sabemos que siempre tiene sus características propias. I used to be. I used to be. El copretérito de el verbo ser o estar, de be, es era. Tú eras, él era, esta máquina, it, la máquina era, nosotros éramos, ellos eran. Ese es el copretérito del verbo to be. Ajá. Es lo que nos ayuda a expresar used to con el verbo to be. Era. Teacher, pero el verbo to be tiene un significado, ser o estar. ¿Cuál sería el copretérito de estar? Ya vimos que la terminación es aba, entonces el copretérito de estar es estaba. Repito, el copretérito de ser es era. El copretérito de estar es estaba. Sin embargo, en inglés, estaba se expresa, se dice con was, el pasado simple. ¿De acuerdo? Entonces, este es el pasado simple de be. Yo estaba. Y este es el copretérito. Yo era. Yo era. I used to be. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay muchas cosas que la primera vez que vemos cómo son, pues nos retan de cierta manera, ¿no? Pero lo valioso de lo que estamos haciendo en este curso es que todo esto lo vamos a ver insertado en conversaciones reales, en conversaciones, como yo te decía, que tienen mucho punch. ¿Por qué? Porque yo las armo y cuestiones de este tipo las pongo en una línea y después pongo un idiom, por ejemplo, en otra línea que se relacionan, y entonces eso va fortaleciendo el que tú entiendas todo esto. Entonces, si es la primera vez que lo oyes y dices, no me voy a acordar de soler, ya me confundí con el pospretérito, con el copretérito, no te preocupes de eso, como te decía. Por eso lo borré, para que no nos ocupe espacio indebido en la memoria. Estoy estructurando, estoy armando las conversaciones de tal manera que todo esto se vuelva muy práctico y que si tú haces tu trabajo de memorizarlo, pronto vas a estar pensando en inglés. Muy bien. Entonces, continuemos. Voy a hacer esta listita, con el copretérito de los verbos que trabajamos en cada lección para que nos familiaricemos con ellos. Yo era, ya lo vimos, es I used to be. Tú hacías, you would do. Oiga, teacher, entonces, used to y would son exactamente lo mismo. No son exactamente lo mismo. Tienen las mismas terminaciones, los verbos en español que usamos con ellos. Ajá. Pero hay una diferencia importante de uso. Hay una diferencia importante de uso. Cuando usamos would, nos referimos al pasado, hablamos de acciones, de cosas
que hacíamos esporádicamente. Si yo hacía algo en el pasado, lo hice durante algún tiempo, pero no de manera regular, voy a usar would. Si yo hice algo durante mucho tiempo, quizás muchos años, lo hacía de manera regular, entonces voy a usar used to. Como veremos en la conversación a continuación del día de hoy, por ejemplo, si nos referimos a algo que yo regularmente fui, más bien tiene que ver con personalidad, ¿no? Tiene que ver con personalidad. La conversación de hoy será, yo era muy tímido, ¿no? Así va a ser una línea de, no porque yo lo haya sido o no, sino que en la conversación del día de hoy vamos a ver una línea así, yo era muy tímido. Es algo que sucedió durante mucho tiempo, obviamente de manera regular, y aquí entra be. Yo era, I used to be. Pero si hay cualquier acción que también se realizaba de manera be, pues es obvio, ¿no? Porque es ser. O sea, yo constantemente era, porque si era mi personalidad, pues eso es regular, eso es muy constante. Si nos referimos a otro verbo, pues es una acción que yo realizaba de manera regular. Ajá. Entonces, le voy a ir poniendo aquí esta R y esta E a estas acciones, a esta lista, porque es lo que nos van a representar. Yo era, pues obviamente de manera regular, o tú hacías, pero no lo hacías siempre. Tú hacías esto de manera esporádica. ¿Cuál sería la siguiente persona en nuestra listita? Él tenía. Él tenía. ¿Cómo crees que lo expresemos en inglés? Pues he, tenemos dos opciones. He would have o he used to have. Nos vamos a quedar con he used to have. ¿Por qué? Porque queremos referirnos a algo que él tenía de manera regular, de manera constante en el pasado. Ella iba. Fíjate, el verbo to go en español es muy cortito, ir, 2 letras solamente. Entonces, fíjate cómo ir cambia a solamente iba. Por ser tan corto, pues ya solamente lo que le agregamos es la BA, ¿de acuerdo? Ella iba. Este es el copretérito de ir. ¿Cómo diríamos? ¿Qué escogeríamos? ¿Used to o would? Pues otra vez, si ella iba de manera regular, usaríamos used to, ¿no? Ella iba a esa escuela, lo hizo durante muchos años, she used to. Pero si ella iba a ese salón de belleza, pero solamente esporádicamente, usaríamos would. ¿Qué nos toca aquí? Would. Les repito, aquí podemos usar lo que querramos, used to o would. Para ir practicando una y una, ¿qué sigue? Would sale. Ponemos ella iba de manera esporádica. Ella iba a ese salón de belleza de manera esporádica. De ahí la E. ¿Qué persona sigue? Vamos con la máquina, vamos con esa computadora, vamos con ese sistema. Eso funcionaba. Ajá. Ya no funciona. Funcionaba, copretérito. ¿Cómo lo expresamos? ¿Qué sigue? ¿Used to o would? Pues sigue used to. Ajá. It used to work. Eso funcionaba antes. Esa máquina funcionaba, ya no lo hace ahora. ¿Qué sigue? Nosotros aprendíamos. Podría ser used to, si fuera de manera regular durante mucho tiempo, o aprendíamos, lo vamos a usar ahora con would, de manera esporádica. De manera regular, de manera esporádica. Finalmente, ellos obtenían. ¿Qué sigue? Used to, would, sigue used to, ¿no? Ellos obtenían de manera regular. They used to get.
no sé, quizás fueron alumnos muy aplicados en el pasado, ya no lo son. Ellos obtenían buenas calificaciones de manera regular. Ya no lo hacen, ya no son tan estudiosos, ya no son tan dedicados. Ellos ya no obtienen las mismas buenas calificaciones que en el pasado, pero lo hicieron en el pasado de manera regular. They used to get. Por ejemplo, si dijéramos, pues sí, a veces tenían buenas calificaciones, pero a veces obtenían malas, aquí usaríamos would. Ajá. Cuando se ponían a estudiar, they would get good results. Cuando le echaban la flojera, they would get bad results. ¿De acuerdo? Este would nos menciona cosas, actividades que sucedían en el pasado, ya no de manera esporádicamente. Cuando queremos decir algo que sucedía de manera muy regular, constantemente, es cuando entra used to. Y es lo que te decía. Créeme que hasta estudiantes de muchos años, créeme que hasta hablantes avanzados, a mí me pasó durante mucho tiempo, no tenía clara esta diferencia entre would y used to, y no te permite esa fluidez a la que me refiero. Cuando hay esto bien trabajado, bien conocido, le da un empuje muy fuerte a tu fluidez en el inglés. Entonces, en un momento veremos las dos conversaciones, las dos expresiones que te propongo aprender el día de hoy, pero pues, hago un repaso de esto que es mucha información, sí, pero que es muy importante, muy importante. ¿Por qué empiezo en este repaso? Voy a borrar aquí el was que te decía. Be tiene dos significados, ser o estar. ¿Cuál es el copretérito de ser? Era. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos. ¿Cuál es el copretérito de estar? Pues estaba, pero ese se da con el pasado simple de to be. Tú estabas, you were. Él estaba, he was. Ellos estaban, they were. Ellos eran, they used to be. ¿De acuerdo? De la importancia de nuestro copretérito. Hablar del pasado cuando algo era hecho o algo sucedía de manera regular. Y por eso es que puse esta R, esta E, esta R, esta E. Used to es algo que sucedía de manera regular. Would es algo que sucedía, nosotros aprendíamos de manera esporádica. ¿Con qué quiero cerrar? No quiero dejarte palabras en español innecesariamente. Lo único que te dejo es esta conjugación, ¿sale? Ia, aba, would y used to cambian a los verbos de esta manera, cambian a los verbos en español de esta manera, ajá. Pero no te quiero dejar esto en español. Regularmente es una palabra que su función gramatical es adverbio. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio nos dice con qué frecuencia sucede algo, una actividad. Normalmente un adverbio en español acaba en mente. En inglés un adverbio acaba en li. ¿De acuerdo? Regularmente. Y esta E que te decía que es esporádicamente, quiero enseñarte esta expresión, esta frase, que también empieza con E, ahí vamos a dejar el E, pero ya no representando algo en español, sino representando every once in a while. Aprende hoy, por favor, esta expresión, every once in a while. De vez en cuando, de vez en cuando. No muy a menudo, no muy a menudo. ¿Qué es lo que significa esporádicamente? ¿Sale? Entonces, aprende esta expresión, por favor. Every once in a while. Recuerda que los adverbios en inglés los formamos usando li al final. ¿Qué es un adverbio? Un ejemplo, regularmente. ¿Cómo se dice regularmente en inglés? Regularly. Regularly. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a nuestras dos conversaciones del día de hoy. Muy bien.
Entonces, aquí nuestras dos conversaciones. El día de hoy, más que expresiones, sí quiero que nos enfoquemos mucho en el pasado con used to y el pasado con would. Te repito, nos da una gran habilidad de mejorar nuestro inglés, el saber distinguir y por supuesto saber usar correctamente used to y would. Esto te aseguro que manejándolo bien ayudará mucho a tu fluidez. Échale ganas para aprenderlas, memorízalas, trabájalas, vete a dormir el día de hoy, mañana fresco, te darás cuenta que lo que aprendas hoy, mañana te será mucho más sencillo y es obvio lo que estoy diciendo, pasa en eso lo sabes. Sin embargo, le tenemos mucho miedo al inglés. Es que no se me pega, es que no aprendo, es que he tomado muchos cursos y de nada me han servido. Bueno, comprométete. Sabemos que hay prioridades, pero si verdaderamente deseas, estás convencido de aprender inglés, comprométete. Apréndelas y el cerebro trabajará su magia, hará su magia para que sin tener que hacer cientos de ejercicios en un libro gramaticales, sino verdaderamente enfocándote y aplicándolo, puedas aprender. I used to be very shy, dice la primera persona. Le contesta la otra, yeah, do you remember when relatives came to our house? Absolutely. I would hide in my bedroom. Ajá. ¿Qué dice la primera persona? Yo era muy tímido. Yo solía ser muy tímido. Afortunadamente ya no, dice la persona. Es lo que quiere decir con I used to. Ya no lo soy, pero yo era muy tímido. I used to be very shy. La siguiente persona, su familiar, le dice, sí. ¿Te acuerdas cuando nuestros parientes, relatives, venían a nuestra casa? Our, possessive adjective. Por supuesto. Absolutely. I would hide, me escondía en mi cuarto. Ajá. No me cansaré de estresarlo, muy importante. Ia, aba, copretérito, used to, would. Apréndelo por favor, está en ti mejorar tu inglés. Segunda conversación. Illiteracy is still a problem in Mexico. How do you say analfabetismo in English? Illiteracy. How do you spell that? Illiteracy. What does illiteracy mean? Analfabetismo. Illiteracy is still a problem in Mexico. However, it used to be much worse. Many people would not read books or newspapers. El analfabetismo es todavía un problema en México. Sin embargo, palabra muy importante, recuérdala por favor, apúntala por ahí en tu cuadernito, en tus notas de vocabulario. Sin embargo, however, solía ser mucho peor, much worse. Ajá. Okay. Many people would not read books or newspapers. Would, copretérito, esto nos cambiaría al verbo que sigue a ia, ¿estás de acuerdo? Ia o aba. ¿Qué le corresponde a leer? Leía. Mucha gente no leía, would not read. Mucha gente no leía libros o periódicos. Muy bien. Leo entonces nuevamente las dos conversaciones. Apréndelas por favor, comprométete, ayúdate a aprender inglés.
I used to be very shy. Yeah. Do you remember when relatives came to our house? Absolutely. I would hide in my bedroom. Illiteracy is still a problem in Mexico. However, it used to be much worse. Many people would not read books or newspapers. Nuestras dos conversaciones del día de hoy. Recuerda que hoy hemos empezado a profundizar en el pasado. Siguiente video, te voy a enseñar cómo hacer las preguntas con used to y cómo hacer las preguntas con would. Pero por el día de hoy, este es un paso importante. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Buen día.